Bienvenidos al programa que pues haré de Jesús llamado el Cristo. Dios te bendiga familia, Dios te bendiga siervo, sierva del Señor, Dios te bendiga amigo, amiga y ahí donde te encuentras, en tu ciudad, tu país, tu pueblo, tu departamento, tu casa, que Dios hoy pueda hablarte a tu corazón. Dios lo bendiga una vez más y bienvenidos al programa que pues haré de Jesús llamado el Cristo. ¿Qué hará usted después de escuchar esta enseñanza que Dios puso en mi corazón a través de la hermosa persona del Espíritu Santo para compartir con la amada audiencia? Dios bendiga a todas las radios que están dentro de la Argentina, que transmiten el programa en directo, otras lo hacen más tarde, otras lo hacen mañana y otros lo hacen el día lunes. Pero todo sirve porque la palabra de Dios no tiene vencimiento. Es ayer, hoy y siempre. Dios es el mismo, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre y por los siglos de los siglos. Lamentablemente el que cambiamos somos nosotros y a veces cambiamos para mal. Pero bueno, una vez más te doy la gloria al Señor y te bendigo ahí donde te encuentras. Te saluda desde Merlo, Buenos Aires, Argentina, tu amigo pastor Juan Antonio Cáceres y prepárate para un encuentro con el Señor porque es tiempo, como dice el libro de Oseas, de buscar al Señor hasta que Él venga y nos enseñe justicia. Y muchos tienen ya por olvidado que Cristo puede volver en cualquier momento. No hay fecha, no hay año, pero el que puede volver, va a volver. Se lo confirmo, se lo testifico y soy consciente que mi Señor dijo, volveré. Así que hay una promesa para todos aquellos que esperan su venida. Hoy quiero compartir en el libro de los jueces, es un libro que está en el Antiguo Testamento, y jueces lo va a encontrar antes del libro de Ruth, después del libro de Josué. Ahí lideraban los jueces y hubo muchos jueces que estuvieron al frente del pueblo de Israel. Les recuerdo que no había rey todavía. Y hoy quiero compartir en el capítulo 6 de este libro que está en el Antiguo Testamento. Que Dios te bendiga, varón, mujer, amigo, amiga, y te pido si querés, suscríbete a mi canal de YouTube, me vas a encontrar como Pastor Juan Antonio Cáceres Oficial. Que Dios te bendiga y mi teléfono privado es 11-6909-1958. Si llama o manda un mensaje fuera de la Argentina es más 54 11 6909 1958. Jesús me amó, Jesús me escogió, Jesús me llamó, Jesús me limpió, Jesús me perdonó y me sanó, Jesús me aceptó y me libertó, Jesús me consoló y me restauró, Jesús me fortaleció y me está renovando, Él me abrazó y me redimió, Jesús me justificó, me transformó y renovó y me está haciendo cada día una persona conforme a su voluntad. El Señor Jesús destruye tus planes cuando esos planes están a punto de destruirte a ti, sea hombre o mujer. Y justamente hoy voy a hablar de unos enemigos que querían destruir, pero no pueden destruir a Israel, como muchas veces nos quieren destruir a nosotros, pero no pueden. Con nosotros está un gigante, nosotros estamos esculpidos en las manos del Señor. Para usted que quizá no sabe, somos la niña de sus ojos. Por eso Jesús dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin. Que Dios te bendiga una vez más. Vamos a orar, Padre Celestial, en el nombre de mi amado y libertador, Salvador Jesucristo. Pongo el programa en tus manos en esta hora, en el nombre de Jesús. Que tú, Señor amado, a través de la hermosa persona que está con nosotros, el Espíritu Santo, convenza de pecado, juicio y justicia a todos aquellos que hoy están del otro lado, quizás necesitan una palabra de aliento, Señor. Ayúdalo, Padre. Si hay algún enfermo, si es tu voluntad, sánalos. Si hay espíritu de enfermedad, libértalo, Señor. Yo te pido por esas vidas que puedan escuchar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Tu futuro se define en 3 palabras.
el Señor, su propósito y usted. La disciplina por parte del Señor no era una señal de abandono, sino de amor. Y para ello usted tiene que escuchar lo que dice la palabra de Dios en Jueces capítulo 6. Dice que los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor, y el Señor los entregó en mano de Madián por 7 años. 7 años. Ellos venían de estar una tierra reposada, de bendición, durante 40 años. Pero ¿qué pasó? En esos 40 años el pueblo de Dios se empezó a deslizar detrás de los dioses falsos, fueron detrás de la idolatría, y a Dios no le gusta la idolatría del hijo o la hija de Dios, porque Él es celoso, Él te ama, y Él es celoso de cada uno de nosotros. Pero aquí el pueblo, después de 40 años de bendición, se desvió. Por eso Dios lo entregó a los madianitas por 7 años. Y dice el versículo 2, y la mano de Madián prevalecía contra Israel. Eso quiere decir que estaba siempre contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes, cavernas y lugares fortificados. Dios el Señor no había abandonado su pueblo Israel en estos 7 años. Más bien, el Señor estaba trabajando para restaurar su relación, en este caso Israel, con el Señor. Y así trabaja el Espíritu Santo con cada uno de nosotros hoy. Él trabaja para que usted que está del otro lado y quien te está hablando, volvamos a buscarnos. Cuando Israel volvió a buscar al Dios de la creación, entonces mi Señor, mi amado libertador, preparó la liberación de su pueblo. Quizá usted se está preguntando, que está escuchando, ¿y dónde estaba Dios? ¿Dónde se encontraba Dios en estos 7 años? La respuesta es que el Dios, mi Dios, estaba preparando el corazón de su pueblo, y también estaba preparando a Gedeón. ¿Para qué? Para ser el futuro libertador de Israel. Pero hoy te quiero hablar de un libertador de los libertadores. Su nombre, Jesús. Y el pueblo de Israel había abandonado había abandonado al Señor, y estaban viviendo en desobediencia. Exactamente lo mismo está pasando hoy con muchos creyentes cristianos, sean hombres o sean mujeres de la fe del Señor. Como consecuencia, Dios permitió que los madianitas oprimieran ¿a quién? A este pueblo. Y cada vez que los israelitas sembraban y estaban a punto de cosechar sus cosechas, lo que ellos habían sembrado, los frutos, venían los enemigos y ¿qué hacían? Destruían, les robaban el fruto de todo ese trabajo que habían hecho el pueblo de Dios. ¿Cuál era el resultado? Pobreza, temor y desesperanza. Y en esta situación se encontraba el pueblo de Israel. Pero el Señor no se olvida de su pueblo, tampoco se olvida de usted. Y preparó para ello a Gedeón, y lo va a llamar a Gedeón. Hoy, en el periodo que nos estamos moviendo, que nos tocó vivir nosotros, usted del otro lado, los creyentes en el Señor Jesucristo, no estamos enfrentando como en el antepasado a los madianitas, pero sí existe una realidad espiritual. El Señor nos quiere decir cómo el enemigo intenta impedir muchas veces que los hijos e hijas de Dios disfruten del fruto de lo que Dios nos da cada momento, cada día, cada mes. El pueblo de Dios sembraba con un esfuerzo, pero venían los enemigos y le quitaban el fruto. ¿Cuál sería la aplicación para en estos tiempos que estamos viviendo, el tiempo de la gracia, en el tiempo neotestamentario, el tiempo del Nuevo Testamento? Hoy cada uno de los hijos y de las hijas del Señor podemos invertir muchas veces en oración, podemos invertir en estudios bíblicos, podemos congregarnos, podemos estar en servicio al Señor, pero sin embargo las distracciones de este mundo
y la falta de perseverancia en la presencia del Señor. Entre ellos podemos enumerar desobediencia, pecado. El enemigo viene y roba quizá lo poco, lo mucho que usted estuvo haciendo hasta este momento. Por eso mi Señor dijo ahí en el Evangelio de Juan, dice que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. La opresión de los madianitas no comenzó por una casualidad, sino fue por consecuencia de que el pueblo de Dios dejó al Señor. Tengamos cuidado, trae consecuencia dejar al Señor. Usted que es un cristiano, una cristiana que se jacta con sus labios, pero quizás su corazón está lejos de tener una comunión con el Señor. Tengamos mucho cuidado. Este enemigo intenta por todos los medios de destruirte, no solamente a usted, sino a mí también. Pero gracias a Dios que a mi lado y a tu lado hay un gigante. Y dice el texto, la palabra de Dios, que los hijos de Israel, dice, dejaron a Dios, hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Por eso Dios los entregó. No es que el enemigo lo tomó, no, Dios lo entregó. La palabra es clara. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor y dice que el Señor los entregó en mano de Madián por 7 años. A veces tenemos que sentarnos, orar, analizar. ¿No será que me aparté de la fe del Señor? ¿No será que le fui infiel al Señor? ¿No será que no estoy en el buen camino y Dios me entregó para que me venga todo lo que me está pasando? Tengamos mucho cuidado. Cuando un creyente en la fe del Señor se aparta de la voluntad de Dios, puede experimentar consecuencias que afectan no solamente tu vida espiritual, también la parte emocional de usted y la parte familiar. Israel en la antigüedad trabajaba y sembraba. Para nosotros hoy, en esta era que vivimos, bendito sea Dios, el Señor espera de usted y espera de mí que tengamos frutos espirituales, una producción espiritual para su obra. Los madianitas aparecían justo en el momento de la cosecha. No se olvide que el enemigo siempre va a intentar atacar a aquellos que usted está produciendo un fruto para el Señor. Por eso a veces recibimos ataques, pero quiere decir que estamos bien, porque el enemigo no va a atacar a aquellos que ya los tiene, va a atacar a aquel que está haciendo una producción para Dios, está trabajando en su obra. Y en este capítulo 6 de Jueces nos recuerda que existen fuerzas demoníacas, lo hubo en todos los tiempos y hasta que esto no termine siempre va a ser una guerra espiritual. Por eso Pablo dijo, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra huestes de maldad, allá en las regiones celestes. ¿Sabe cuáles son las regiones celestes? Allá arriba. Bendito sea el nombre de Jesús. Alabado sea Dios. Y nos recuerda este texto bíblico en el capítulo 6 que existen fuerzas demoníacas que intentan robar muchas veces el fruto de tu esfuerzo y el mío para no estar relacionado con el Espíritu Santo. Qué hermoso que es estar en la presencia de Dios. Qué lindo es que hablar de Él. Así como Dios levantó a Gedeón, hoy te quiere levantar a ti, varón, mujer. ¿Para qué? Para traer liberación a tu casa, tu barrio, tu familia, donde trabajas. Y aquí Dios levantó a Gedeón para traer liberación en el Antiguo Testamento, justamente aquí en el libro de los jueces, donde cada vez reinaban jueces. Les recuerdo, por si no saben, no había rey. Todavía no existía rey, pero gobernaban los jueces. Fíjese que en el capítulo anterior, una mujer llamada Débora, una guerrera, libertó a Israel con otro siervo y la tierra tuvo paz por 40 años. Quizá usted no tiene paz hoy y está buscando esa paz. Bueno, te digo que solamente a través de Jesús podés tener paz. Él dijo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Mire la diferencia que hay.
La paz del Señor no es la misma la paz que puede estar teniendo hoy en este mundo impío, corrupto, contaminado que nos tocó vivir. Pero bueno, gloria a Dios que me hizo nacer en la Argentina, gloria a Dios que me hizo nacer en esta tierra bendita y en este tiempo para predicar su palabra. Alabado sea Dios. Dios te invita hoy y a la iglesia del Señor permanecer fiel, perseverar en la siembra espiritual y confiar que nuestro Rey y Salvador Jesucristo va a guardar tu cosecha. Hay que creer. Por eso un día Jesús le dijo a Marta, si crees, verás la gloria de Dios. Muchas veces el enemigo intenta destruir la paz que el Señor nos ha dado. Trata de destruir esa fe que va cultivando en cada reunión, en cada oración que usted hace con el Altísimo. En esa unidad familiar donde se unen los creyentes en una sola fe, en un solo Señor, un solo bautismo. Y el enemigo muchas veces quiere robarte ese gozo que usted tiene. Alabado sea Dios. Y el Señor en la antigüedad había prometido multiplicar a Israel como la arena del mar que está obviamente en la orilla, cuando le llamó a aquel otro varón llamado Abraham hace muchos siglos atrás. Pero ¿qué pasó? El pecado del pueblo detuvo el crecimiento. A veces nuestros pecados, nuestra desobediencia detiene el crecimiento en tu vida espiritual. Detiene tu economía, detiene tu salud. Por eso a veces, muchas veces, yo sé que a muchos no le van a gustar, pero al Señor le gusta y a mí también. Alabado sea Dios. Todo lo que comete pecado es esclavo del pecado. Y usted dirá, ¿qué es pecado? Sabiendo hacer lo bueno y no lo hacemos, como dice el libro de Santiago, ya incurrimos en desobediencia, incurrimos en pecado. Entonces la palabra de Dios es clara, dice, entonces los enemigos prevalecieron ¿contra quién? Contra Israel. Y dice la palabra de Dios, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron ¿qué? Cuevas en los montes, cavernas y lugares fortificados. ¿Por qué? Porque había miedo. El miedo te paraliza, varón, mujer. Por eso en Cristo somos más que vencedores. Alabado sea Dios. Y esto se debía a la falta de ánimo que había en el pueblo, pues prefirieron huir y esconderse en lugar de luchar. Pero como Dios monitorea todo, monitorea tu vida y la mía, Él en esos 7 años estaba preparando un hombre de la tribu de Manasés. ¿Quién eran los de Manasés? Era uno de los hijos de José, una de las pequeñas tribus. Les recuerdo que José tuvo 2 hijos, a Efraín y a Manasés, y los 2 tuvieron tribus. Por eso aquí en este pasaje bíblico, en el cual creo y me glorifico a través de su palabra, bendito sea el nombre de Jesús, Dios escoge a un hombre llamado Gedeón, que cuando lo llama, él se justifica. Dice, ¿por qué me buscas a mí? Yo soy el más pobre, el menor de mi familia. Y toda una excusa cuando el creyente pone excusa. Moisés puso excusa para ir a ver al faraón. Le dijo, soy tartamudo y esto y lo otro. Jeremías también puso excusa. Isaías puso. Todos ponemos excusa cuando Dios nos llama. Pero Dios te conoce y me conoce. Y Él dice, este hombre, esta mujer es fuerte. Se ven débiles, pero yo lo veo fuerte. Dios no mira como miramos nosotros. Alabado sea Dios. Y esto traía al pueblo de Israel, cuando venían los madianitas, esta gente, los de Madián, a esta gente le traía miedo, le traía desánimo. Entonces ellos preferían huir y esconderse que enfrentar a sus enemigos. Usted al enemigo le tiene que enfrentar con ayuno, al enemigo con oración, al enemigo congregándose, al enemigo juntándose en estudios bíblicos, en su casa, en su familia. Porque el enemigo, cuando ve un hombre y una mujer de Dios que está de rodillas, tiembla el infierno.
Dice, con este hombre, con esta mujer de Dios no me voy a meter, porque seguramente ya estoy en derrota. Él es un derrotado, bendito sea el nombre de Jesús. Alabado sea Dios. Y todo era un efecto para el pueblo de aquel entonces. ¿Por qué? Porque se sentían culpables, obviamente. Se habían ido con otros dioses, los hombres se habían yugo desigual con las mujeres vecinas. Y bueno, hoy lamentablemente el pueblo del Señor está así. Están con el mundo, acá no pasa nada, somos cristianos, pero tengamos mucho cuidado. Los primeros discípulos del Señor no querían salir de Jerusalén, solamente hablaban ahí, tuvo que venir una persecución. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero gracias a Dios que tenemos un Dios poderoso a nuestro lado. La pregunta en esta hora es, ¿cómo está tu relación con el Espíritu Santo? ¿Cómo está tu relación con el Señor Jesucristo? ¿Cómo está? Jeremías dijo en su libro, dijo, paraos en los caminos, dice, paraos y preguntar por las sendas antiguas. ¿Cómo era ante el Evangelio de Jesucristo? Oración. ¿Cómo era reunirnos? ¿Cómo era alabar al Señor? ¿Cómo era congregarnos? Hoy no quiero hablar, pero hay muchos cristianos que se congregan por Facebook, por YouTube, por Instagram. No, hermano, no, hermana, eso no es así. Hay que ir a la iglesia, juntarse, tener olor a oveja con el pastor. ¿Para qué Dios permitió que la iglesia esté en la tierra? Los primeros cristianos se unían en las catacumbas, en las cuevas, y ahí no había micrófonos, no había alabanza, no había aire acondicionado, pero ellos cantaban himnos y si lo descubrían, iban para hacer antorchas luminares de noche, porque los romanos lo tenían ahí, lo mataban, le ponían aceite y alumbraban. Si no, eran alimento para los leones. Hay que pagar un precio en la causa de Cristo. Pero usted dirá, estamos en otra época, época del IA, tecnología. No, Dios no ha cambiado. Él sigue siendo el mismo. La Biblia es un libro sagrado y llama mucho la atención a cada uno de nosotros. Fíjese lo que dice en Jueces, capítulo 17, versículo 6, y en el mismo libro que es Jueces 21, 25. Le voy a leer lo que dice. Es terrible lo que dice. Los dos versículos con diferentes capítulos dice así. En estos días, los libros de los jueces, que son varios capítulos, dice, no había rey, son 21 capítulos de jueces, no había rey en Israel. Al no haber rey, dice que cada uno del pueblo hacía lo que bien le parecía. Eso no le dice que hoy estamos haciendo lo mismo, que estamos haciendo lo que nos plazca, pero hay uno que nos está viendo, bendito sea. Y el pueblo del Señor en los días de Gedeón estaban pasando por un estado, diría yo, de somnolencia, alabanza al Señor. Estaban pasando por una somnolencia espiritual, sería. Habían perdido ese amor al Señor, ese fervor hacia la causa de Cristo. Si bien Cristo no había venido al mundo todavía, pero habían perdido el amor por el Dios de Israel. Y es así que el pueblo de Dios de aquel entonces, en la época de los jueces, hicieron alianza con naciones vecinas y el enemigo que no se duerme aprovechó y le fue robando tiempo al pueblo de Dios. Les fue robando la atención al Dios de Israel y llega un momento que, ¿qué pasa? Pierde la intimidad con el Dios de la creación. Y de esa forma van despreciando, se olvidan todo lo que Dios había hecho en la antigüedad, cómo lo sacó de Egipto, cómo lo alimentó en los 40 años, los milagros que vieron, la ley que le dio, se olvidaron. El creyente es muy pronto a olvidarse lo que Dios le hizo. Se olvida que un día te estabas hundiendo y Dios te extendió la mano como a Pedro y te sacó del hoyo de la desesperación. Te olvidas que un día estaba triste y convirtió tu tristeza en alegría. A veces nos olvidamos, que Dios nos ayude en esta hora.
Y de esa forma el pueblo de Israel, ¿qué pasó? Fue despreciando la palabra de Dios. Hoy, en estos días que nos tocó a vivir, no ha cambiado mucho. No ha cambiado mucho. La iglesia del Señor está viviendo un tiempo de somnolencia espiritual. Y es un peligro que acecha como depredador nuestras vidas cristianas. Aquello que muchas veces estamos en una plenitud. El cristiano sufre, padece muchas veces y no se da cuenta, casi no percibe la realidad porque está en un estado de somnolencia espiritual. Él cree, porque esto es así, yo he hablado con gente que son de la fe de Cristo, creen que están en un buen momento, en un buen camino y que goza de una vida espiritual a lo máximo. Obviamente no es así. No se olvide que el otro, el enemigo, es padre de la mentira. Y a veces estamos viviendo en un tiempo de mentira dentro de la casa de Dios. Y muchas veces creemos que estamos agradando al Señor y no es así. ¿Cómo puede ser que un hijo de Dios, una hija de Dios, llega a perder como hoy el fervor hacia la causa de Cristo? Hacia aquel que un día no bajó de la cruz por amor a ti. Los ángeles esperaban solo un movimiento del Señor para aplastar la humanidad, pero Jesús dijo, no voy a descender de la cruz, porque a ese siervo lo voy a ver predicando mi palabra. Él no descendió, prefirió quedarse ahí por amor a ti y a mí. Es muy sencillo para el enemigo de nuestras almas, nuestro adversario, aquel que aborrece tu vida y la mía. Él permite muchas veces que usted, quien les habla, tengamos muchas tareas en el hogar, porque de esa forma usted no va a tener tiempo para hablar con el Señor. Se levanta apresurado y empieza a trabajar en su casa. Si no, se va a su trabajo, llega temprano, pero a la iglesia no llega temprano. En el trabajo se queda a hacer horas de más, pero en la iglesia no se quiere quedar, está mirando la hora a ver cuándo termina el pastor con el mensaje. Espero que te esté gustando el mensaje, varón, mujer. A mí me gusta, me encanta. ¿Qué sería de mí si no predicara el Evangelio? Estaría durmiendo como es mucho hoy, como la iglesia duerme. Pablo dice en una de sus epístolas, despiértate tú que duermes para que te alumbre Cristo. Y es así que el creyente de hoy, en este siglo que estamos viviendo, trabajan hora de más, hacen horas extras, llega temprano, está enfermo, va igual, a la iglesia no va, no, ni abre la palabra de Dios para ver qué me dice hoy el Señor, que me levanté. No hay oración, ni hablar del ayuno, eso olvídese, ya pasó para el tiempo de 40 años atrás, cuando empecé la iglesia a amar a mi Cristo, bendito sea el nombre de Jesús. Y es así que hoy, lamentablemente, estamos viviendo en una relación directa. Estamos viviendo en una relación directa, o sea, con el cielo. No hay una oración. No somos aquel hijo pródigo que mira al cielo y dice, he pecado contra el cielo y contra ti. Por pronto me volveré a la casa del Padre. ¿Cuántas personas hoy que han frecuentado la iglesia del Señor hoy no quieren venir? Que Dios te bendiga ahí donde te encuentres. Y si usted está pasando por ese momento, pídale perdón al Señor. Él te está esperando con los brazos abiertos. Alabado sea Dios. ¿Cómo sería este mensaje para ir entendiendo? Esto sería algo así. Tener una vida, pero no la podemos vivir. Ser un hijo, una hija, pero no disfrutar del Padre. Tener una familia, pero andar solito. ¿Vio los Llaneros Solitarios? Esa serie que hacía hace mucho tiempo atrás, cuando yo era más pequeño, porque también fui pequeño. Había una serie que se llamaba El Llanero Solitario. Hoy hay muchos creyentes, hombres y mujeres, que son llaneros solitarios. No quieren juntarse con la manada, con la iglesia, que somos parte cada uno. Usted es una iglesia
y hay un cuerpo, pero hay una cabeza que se llama el Señor. Esto es como comer, pero no saciarnos. Esto es como beber y no satisfacer. Por lo pronto, es estar muchas veces el Hijo de Dios en escasez, cuando en la casa del Padre hay abundancia de pan. Israel trabajaba, pero venía el enemigo y se llevaba. Y esto le traía pobreza, hambre. Pero bueno, apareció el Señor. Usted dirá, ¿dónde está Dios hoy? Él está a tu lado, solamente está esperando que usted le diga, Padre, perdóname, he fallado. Padre, te he desobedecido. Y Él te está esperando como el hijo pródigo. Él está esperando para matar el becerro más gordo, ponerte el anillo, cambiarte tus vestiduras y ponerte el calzado nuevamente. Pero está en usted en volver al Señor. Está en usted volverse al Cristo de la gloria. Alabánzase. No se olvide que el enemigo es el padre de las mentiras. Yo no lo digo, está en la palabra de Dios. En Juan 8:44, ahí dice que Él es el Padre. Y muchas veces nos engaña. Creemos que estamos haciendo bien y resulta que estamos haciendo mal. Bendito sea el nombre de Jesús. Por eso vuelvo a insistir. Pablo le dice a la iglesia de Éfeso, le dice, despiértate tú que duermes y levántate entre los muertos para que nos alumbre Cristo. Es el único que te puede alumbrar a ti y a mí, el Cristo de la gloria. Los israelitas en aquel entonces, en los tiempos de los jueces, en la época de Gedeón, sembraban, cosechaban, pero nada. ¿Por qué? Porque no podían comer de ellos. Ellos estaban sembrando, esperaban la cosecha y venía el enemigo, como langosta, dice la Biblia, y se llevaban todo. Ellos criaban ganado, criaban ovejas, bueyes, asnos, pero no lo podían aprovechar. ¿Por qué? Porque los madianitas venían a la tierra de los hijos de Dios, como langosta, como camello, que eran innumerables y a su paso devoraban todo, no dejaban absolutamente nada. A veces los enemigos quieren entrar en tu casa. ¿Cuál es tu casa? Tu vida, tu corazón. Y quieren devorar esa comunión que tuviste con el Señor en algún momento. Todavía hay tiempo, volverán los redimidos, dice la palabra de Dios. Israel tuvo que reconocer el hambre, tuvo que reconocer la frustración, que trabajar sin aprovechar nada. Trabajaba todo en la ganadería, agricultura, pero no le quedaba nada. ¿Por qué? Porque venía el enemigo. Quizá usted está trabajando en vano, pero si usted trabaja con el Señor es diferente. Por eso las palabras de Dios, las escrituras, que es verdad, dice así, mirad pues con diligencia, cómo andéis, dice, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Estamos viviendo en días malos, donde se cambió. A lo bueno lo llaman malo y a lo malo lo llaman bueno. Estamos como los días de los jueces. Cada uno hace lo que le plazca. No hay temor al Señor, no hay temor al Dios que creó los cielos y la tierra. No existe el infierno, no existe el pecado, no existe el cielo. No existe nada para vos, pero para mí existe todo. Bendito sea el nombre de Jesús. Por eso sería bueno examinarnos a nosotros mismos con sinceridad bajo la luz de la palabra de Dios, bajo la luz del Evangelio. Dejemos que el Espíritu Santo nos muestre hoy cuál es nuestra situación delante del trono de la gracia. No pongamos excusa como muchos han puesto. Cuando Jesús fue a Betesda, ahí donde estaba ese lugar donde había un paralítico que hacía 38 años, Jesús fue directamente a él y le pregunta, ¿quieres ser sano? Y él le dice, en lugar de decirle sí, le dice,
no tengo quien me meta en el agua cuando el agua es movida. No, Jesús te pregunta directamente, ¿quieres ser libre? Tu respuesta tiene que ser sí. Directamente te está preguntando, no la excusa como le dijo Moisés. Y mirá, yo soy tartamudo, no puedo ir a liberar al pueblo del faraón. O como fue más adelante, bendito sea el nombre de Jesús. Jeremías dice, soy muy joven para que me llamen. Y así, a veces ponemos excusa. Pero para Dios no hay excusa. Él te va a hacer un hombre y una mujer valiente. No busquemos argumento. Solo pidámosles perdón a Dios para que Él corrija nuevamente nuestros caminos. Tal como en el tiempo de los jueces, es nuestros días hoy, aunque usted no lo crea. La Biblia se vuelve a repetir. Lo que está escrito en el Antiguo Testamento es aplicable al Nuevo. Es como un espejo, dice la palabra de Dios. La apostasía en aquel entonces se encontraba por todos lados y hoy la iglesia del Señor parece la iglesia del Señor que fue redimida por la sangre del Cordero, parece que se ha olvidado de las inmensas misericordias de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. No busquéis entre los muertos al que vive, Él ha resucitado. Por eso hay promesa para el Hijo de Dios. Este cuerpo corrupto va a ser transformado para la gloria de Dios. E iremos a vivir por los siglos de los siglos junto al Creador. Y parece ser que la apostasía hoy está en todos lados. Parece que ya entró en la iglesia del Señor. Y la iglesia, que somos cada uno de nosotros, se han olvidado de la inmensa misericordia de Dios. A esto agregarle que reina la falta de fe. Ya muchos ni fe tienen. Muchos ya no tienen ni amor, ni por sus hermanos, ni por el prójimo. Y parece ser que se ha enfriado. ¿Y qué opera a través de todo eso? La incredulidad. Por eso que Dios te ayude en tu fe, que te ayude a sacar esa duda, esa incredulidad. Los enemigos nuestros hoy son la carne, el mundo y el coludo, digo yo. Satanás. Parece que han tomado por asalto los diversos ambientes cristianos, las diversas áreas cristianas. Y muchos llamados hijos e hijas de Dios han deshonrado, se lo vuelvo a decir, han deshonrado el testimonio del Evangelio de Jesucristo. Por eso Pablo dijo, no me avergüenzo del Evangelio de Jesucristo, porque es poder y salvación para todo aquel que en él cree. Yo no sé en quién está creyendo usted, pero sí me interesa que usted crea en el Señor Jesucristo. Solamente en Él usted va a encontrar paz. En Él usted va a encontrar una mejor vida. Quizá usted no puede salir de un ambiente y usted desea. Quizá usted está con... A ver cómo le puedo decir. Está esclavizado a algo que usted quizá no quiera salir. Pero hoy es el día, varón, mujer. Clama a mí como clamó este pueblo y Dios le envió un Salvador. Mandó a Gedeón, el menos indicado, el más inútil, diría yo, porque él mismo dice, ¿quién soy yo? Soy pobre, soy el más pequeño de la tribu de Manasés, porque no te va a buscar a otro. No. Dios te está eligiendo a ti, lo despreciable, aquello que te están señalando con el dedo, que no servís para nada. Dios se quiere glorificar en usted. Muchas veces la situación es desastrosa, que los verdaderos hijos e hijas de Dios sufren robo, el robo de la paz, sufren violencia y a veces el enemigo te está robando esa herencia que es en la eternidad junto a mi amado Salvador. A veces el fruto de tu esfuerzo que es alcanzado por cada hijo, cada hija de Dios, es devastado por el enemigo. Y vivimos expuestos a infinidad de peligros. Usted no sabe los peligros que vivimos constantemente. Porque aquel
que se ha levantado aborrece tu vida y la mía. Gracias a Dios que tenemos un ángel que guarda tu salida y tu entrada todos los días. Él guarda tu acostar, tu levantarte. Él guarda cuando vas a trabajar. Él te guarda. Y a veces nosotros los cristianos, creyentes evangélicos en el Señor, nos sentimos muchas veces sin defensa, sin protector alguna. ¿Y cuál sería la causa? Todo tiene una causa. ¿Será que el Señor se ha olvidado de sus hijos como se olvidó de Israel en estos 7 años? Dios no se olvida. Él te tiene esculpida en sus manos. ¿O será que es al revés? Los hijos de Dios se han olvidado de orar al Señor. Los hijos de Dios se han olvidado de clamar al Señor. Por eso el versículo 2 dice, y la mano de Madián prevalecía contra Israel y los hijos de Israel por causa de los madianitas se hicieron cuevas y podíamos enumerar muchos refugios, protección, tienda, mansión, casas, finca, fosa, pozo, por dar algunos nombres. Los hijos de Israel a causa del miedo huyeron a esos lugares. ¿Por qué? Porque querían guardar sus vidas como cualquiera de nosotros, obviamente, y la de su familia, sus hijos. Y de sus casas y refugio estaban encerrados. ¿Qué esperaban? Esperaban que el enemigo cosechara todo lo que ellos trabajaron y se fueran y se retirasen de ahí de Israel. Mientras tanto, seguramente ellos clamaban. Dios no es sordo, Él escucha tu clamor y el mío. Oraban al Señor por sus vidas, por la de su familia. Y dice la palabra de Dios, pues sucedía que cuando Israel, dice, había sembrado, subían los madianitas a Malecita. Mire, ya se agregó otro demonio más. Y los hijos del oriente. 3 demonios venían a atacar. ¿Cuántos demonios te están atacando? Ya hoy ni se escucha a los demonios en las iglesias, pero que hay, lo hay. Jesús lo que más libertó fue los demonios, bendito sea el nombre de Jesús. Pero hoy ya ni se escucha. Hoy somos todos santulones, no hay demonio, que no hay, hay. Y mire, venían los madianitas, los amalecitas y los del oriente. ¿Contra quién? Contra el pueblo de Dios. Eso usted lo va a encontrar en el versículo 3 de Jueces capítulo 6. ¿Y qué hacían? Los atacaban, dice. Y dice que venían y acampaban contra los hijos de Dios y destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, dice la palabra de Dios. Y no dejaban, impresionante esto, no dejaban que comer a Israel nada. No le dejaban ni ovejas, ni asno, ni bueyes, y menos lo que habían sembrado. ¿Qué está haciendo el enemigo en estos tiempos? Está destruyendo quizá tu economía. Quizás estás pasando por una hambruna hoy. Y usted es un hijo, una hija de Dios. ¿Qué está pasando en tu vida, varón, mujer? ¿Dónde dejaste al Señor para que venga el enemigo, que no era uno, eran 3, a destruir lo poco que tenés? Y hoy hay hambre en gran parte de la tierra, así como usted escucha. Yo leo mucho información, me informo mucho. Hay hambre en Asia, en África. Es más, en mi país mismo hay hambre. ¿Para qué vamos a ir tan lejos? En Centroamérica. ¿Por qué hay hambre? Les recuerdo que Jesús le dijo a Pilato, mi reino no es de este mundo. Usted quizá le está culpando a Dios, pero Dios no es el culpable. Los culpables somos nosotros, porque hemos dejado al Señor. Quizá usted dice, pero yo nunca lo conocí. Bueno, hoy es el momento, varón, mujer. Acércate al Señor, te está extendiendo sus manos, te está recibiendo. Así como llamó a Pedro ahí en el lago de Galilea, así como llamó a Juan, a Santiago, a Mateo, recaudador de impuestos, a Zaqueo, que era jefe de los publicanos, así como llamó a Rahab, así como llamó a Eliseo. Abraham te está llamando. Así como llamó a Lidia, como llamó a aquella mujer pecadora en casa de Simón, así como llamó a María Magdalena, te está llamando.
Dios llama, está en usted en obedecer, está en usted en empezar un nuevo camino. Quizás hemos dejado los mandamientos del Señor, nos hemos alejado de su camino, somos como el ciego Bartimeo, que reconoció al hijo de David, pero antes ella lo había reconocido y se ve que lo dejó y después fue al costado del camino porque estaba ciego. Y pregunta, ¿por qué no preguntamos quién está pasando? Está pasando el Rey de Reyes y Señor de Señores. Está pasando el admirable, el consejero, el príncipe de paz. Hijo de David, ten misericordia de mí. Quizás estás invirtiendo en valores que nada que ver con el reino espiritual. Te aclaro que lo bueno viene del cielo y a veces lo llamamos malo. Y a lo malo que produce el pecado lo estamos llamando bueno. Y de a poco nos vamos descarriando de las verdades bíblicas. Y vamos tras otros dioses. Usted dirá, hoy no tengo los madianitas, no tengo, bendito sea el nombre de Jesús, los amalecitas, los del oriente. No, porque no existen. Pero hay otros dioses en nuestro corazón. Todo lo que está ocupando tu primer corazón y no es el Señor es idolatría. Porque el primer mandamiento del Señor es ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con todo lo que tiene. Ama a Dios. El segundo mandamiento es muy similar. Ama a tu prójimo como a ti mismo. A veces somos hombres y mujeres rebeldes, egoístas, y a veces andamos en este mundo y estamos buscando muchas veces reconocimiento del hombre, satisfacción del hombre, y no es así, querido. Tenemos que buscar al Señor. Él te va a recompensar, Él te va a levantar, Él te va a sacar, Él te va a restaurar. Solo Jesús. Dejemos de adorar a otros dioses y volvamos al Señor. Y para ir terminando en estos minutos que quedan, dice la palabra de Dios que vino el Señor, pero primero mandó un profeta, un varón de Dios, para recordarle de a dónde Dios le había sacado a Israel. Pero el pueblo desoyó. Dios te hace recordar de dónde te ha sacado, varón, mujer, pero a veces no queremos escuchar o no queremos asimilar que hace 5, 6, 10 años para atrás estábamos en el Señor y por culpa de, parecemos a Adán y Eva, ¿vio? Le culpamos al otro, me fui de la iglesia. No, querido, si no vas a la iglesia y mirás al autor y consumador de la fe, al Cristo de la gloria, ni tenés tiempo para culpar al que está a tu derecha o al que está a tu izquierda. Bendito sea Dios. Si usted va a la iglesia, vaya en integridad a escuchar solamente de Jesús. No vaya a mirar al costado ni a la derecha ni a la izquierda, porque vamos a encontrar defectos. Nadie es perfecto. La iglesia del Señor se compone por hombres y mujeres que no son perfectos. Ahí hay pecadores, hay enfermos, hay con deuda, hay de todo. Por eso Jesús dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Quien te habla era un enfermo. Pero estoy en la casa del Señor, bendito Dios. Y dice que Dios envió primero a un varón de Dios y le recordó todo. Y luego aparece el Señor. Y voy a terminar con esto. Es muy lindo, son 3 capítulos que hablan de Gedeón. Pero vamos a hablar en estos 5 minutos que quedan solamente de algo que quiero compartir con ustedes. Y el Señor dice que se le aparece a Gedeón y le dice así, el versículo 12, el Señor está contigo, varón esforzado y valiente. Mire cómo Dios nos ve a nosotros. Nos ve como un hombre esforzado, una mujer esforzada, un hombre valiente y una mujer valiente. Pero nosotros no nos vemos así. Nosotros nos vemos en temor, escondido ahí, con miedo de él. No le tenga miedo al enemigo, ya está derrotado. Cristo lo venció en la cruz.
Entonces Gedeón le responde, ah, Señor mío, le dice, ah, Señor mío, en el versículo 13, si el Señor está con nosotros, ¿por qué me ha sobrevenido todo esto? ¿Por qué tengo enfermedad? ¿Por qué tengo falta económica? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué mi hijo? ¿Por qué mi hija? Todo el por qué. Si yo te alabo, Señor, ¿por qué me vino esto? Ay, Señor mío. Es como esa parte cuando Jesús está durmiendo en la canoa con los discípulos y se levanta una tormenta. ¿Cuántas tormentas se levantan contra nuestras vidas? Pero tenemos un capitán en el barco. Él es el capitán de mi vida. Entonces va uno de los discípulos, seguramente Pedro, y le dice, Señor, lo sacude al pobre maestro, que era hombre, también era Dios, se cansaba, dormía, tenía necesidad como lo tengo yo, lo tiene usted, y le dice, Señor, Señor, le dice, ¿no tienes cuidado de lo que nos está pasando y tú durmiendo? Pero Cristo duerme porque está con el Padre, hay una paz. Cuando usted está con Dios, no le importa nada porque sabe con quién está usted. A su lado está el gigante. Y tuvo que despertarse el Señor de ese hermoso sueño y levantarse y dice, calla, enmudece. Así hay que decirle a los demonios, ¿qué te pasa? Ni tenés idea con quién estás hablando. Calla, sal de él, enmudece. Así de fácil. No hay que dialogar como Eva con la serpiente, de ninguna manera. Calla, enmudece, punto. ¿Quién sos? ¿Sabes quién soy yo? Un hijo del Altísimo. Fui comprado, lavado a precio de sangre. Tengo un ADN que es de papá. Tengo una ciudadanía que es celestial, no es de este mundo. Dígale al enemigo, sea hombre o mujer, dígale que usted no es cualquier cosa, porque el enemigo quiere venir acá, como dice acá en esta palabra de hoy, y llevarse todo. No, esto no es tuyo, corazón, es mío, me lo dio papá. Dios alabe a todos aquellos que glorifican al Señor. Ah, Señor mío, si estuviste con nosotros, ¿por qué no ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están tus maravillas? Dice que nuestros padres nos contaron, dice, diciendo, nos sacó el Señor de Egipto y ahora no, Dios te saca de la mugrosidad donde vendés, del pecado donde te estás revolcando para ponerte allá arriba. Y a veces las consecuencias por nosotros mismos, porque hemos dejado al Dios que nos da todo. Bendito sea el nombre de Jesús. Tengo que dejar porque ya llegó la hora. Alabado sea Dios. Es tan lindo. Fíjese que este hombre, Gedeón, estaba trillando el trigo para que salga la parte de lo que sería lo que se lleva el viento. Y él no estaba en el aposento, estaba en el lagar abajo. A veces los cristianos están en el pozo y no están allá arriba con la oración. Por eso este hombre tenía miedo. Cuando usted no sube en oración al monte, usted va a decir, ah, Señor mío, no has venido. Porque estás en el lagar. El lagar se usaba para poner las uvas y pisotear y salía el jugo de la vid. Pero eso estaba en un subsuelo. Ahí lo encontró Dios. ¿Dónde estás ahora, varón, mujer? ¿Estás en el subsuelo? Levántate y resplandece para que te alumbre Cristo. Padre Celestial, en esta hora, bendigo tu poderoso nombre y que sea de bendición esta palabra para aquellos, Señor, que hoy están con miedo, en debilidad y están con el trigo en el lagar, siendo que tienen que estar en la oración con el pan allá arriba, Señor. Te pido por esas vidas que tú lo levantes en esta hora, en el nombre que es sobre todo nombre. Dios te bendiga, varón, mujer. Los espero mañana en Fray Luis Beltrán y Magallanes. Esto es Merlo, Barrio La Blanquita, Libertad, el colectivo TUM de la línea 500, interno al Seibo. Te dejan la puerta y te levanta. Y si no tenés taxi, tenés pie, tenés bicicleta para llegar a alabar a un Dios tan grande. No esperes a último momento. Dios te bendiga y nos vemos. Paz del Señor.